Hablaré en esta oportunidad de las tareas que previó la National Science Foundation en el año 2006 para el siglo XXI. Parece lejano, desde luego, han pasado 15 años de aquello. Sin embargo, debido a la vigencia que encuentro en el material por ellos publicado, es que me he permitido retomarla para estos efectos. Hemos vivido una sucesión de problemas que nos hacen meditar sobre lo que podremos esperar para este siglo. Por de pronto, en octubre de 2019 tuvimos el estallido social. A ello siguió la delincuencia desatada, que no hay que confundirla con el reclamo social, que puede tener legitimidad y que puede haber destapado oídos sordos de mucha gente. Simplemente cuando se producen estos eventos, aparece una nube de individuos oportunistas que, haciendo uso del desconcierto general, sabotean, roban, asaltan, atracan, etc. Luego vino la pandemia. Tuvimos una simultaneidad de los tres eventos. Hemos vivido más de un año prácticamente encerrados. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, hemos vivido el conflicto de Medio Oriente, que afortunadamente ha llegado a un punto de cese de las hostilidades. Esto no establece seguridad de garantías para el futuro, pero por lo menos ese problema está detenido. Es probable que el problema de la pandemia con la vacunación masiva vaya desapareciendo, por lo menos atenuándose. Y esperemos que los cambios en la institucionalidad política del país puedan dar la oportunidad a nuevas personas para resolver problemas de larga data que han provocado el estallido social y la delincuencia. Cuando hablamos de predicciones, a diferencia de los pronósticos que se apoyan en estadística, podemos tener un pronóstico del tiempo, pero no una predicción del tiempo. Eso sería para hablar de un día cualquiera de octubre, digamos. Si va a llover o no va a llover es una predicción. Pero el pronóstico del tiempo en el corto tiempo, en el corto lapso, es pronóstico. Bueno, las predicciones son mucho más complejas. Y es por ello que yo he recolectado, de las numerosas citas que podemos encontrar, tres que para mí son bastante más asertivas que las otras, por los personajes que las enunciaron. La primera de ellas es debida a Niels Bohr, que vivió en la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, murió en 1962 en rigor, físico danés que es el padre de la mecánica cuántica, que fue premio Nobel en el año 1922. Él dijo una frase muy graciosa en realidad, dijo: hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. A mí me hace mucha gracia y creo que a todo el mundo. Luego destaco a Alan Turing, que vivió entre 1912 y 1954, murió a muy temprana edad. Matemático británico que creó la máquina Turing. Hay una película muy interesante sobre la vida de él y su descubrimiento. Con esa máquina neutralizó el espionaje alemán instalado en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Se le considera el padre de la computación, de la ciencia de la computación y el precursor de la informática moderna. Alan Turing dijo: podemos saber poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta que hay mucho que hacer. Frase muy asertiva. El tercero es el de un personaje que no está en el mundo científico, sino en el mundo humanista, que es Mario Benedetti, que vivió de 1920 hasta 2009, escritor y poeta uruguayo, conocido fundamentalmente por su obra La Tregua, a quien, al igual que a Borges, le fue negado el Premio Nobel de Literatura.
Sin embargo, recibió en compensación numerosos premios y doctorados honoris causa. Y él tiene una frase genial, que realmente tiene plena actualidad. Él dijo, el futuro no es una página en blanco, es una fe de erratas. Y digo, tiene una notable vigencia, porque ahora estamos hablando a raíz de la nueva Constitución, que parte, como así decir, de una página en blanco. Yo creo que eso sería un error. Es una fe de ratas. Es decir, detectemos en el contenido de la Constitución actual cuáles son las cosas que hay que cambiar y cambiémoslas. Pero hacer una Constitución nueva es una pérdida de tiempo en primer lugar y una prolongación indefinida del tiempo de desarrollo de este propósito. Hecho este preámbulo a través de estas tres citas fundamentales, paso a observar cuáles son los objetivos que definió la National Science Foundation cuando convocó en el año 2006, como digo, a este grupo numeroso de científicos mundiales para que hicieran una visión de lo que vendría para nuestra humanidad en el siglo XXI. Los objetivos que ellos plantearon se resumen en 14 temas. Desde luego, algunos de ellos tienen una connotación científica más sofisticada y los dejaré al margen. Pero me referiré a 4 de estos 14. El primero de los cuales es la preservación de la vida en el planeta, para lo cual se requiere, primero que nada, garantizar el equilibrio térmico. La vida en el planeta depende de muchos factores, pero desde el punto de vista térmico hay una relación absoluta entre humedad y temperatura. Si la humedad es muy elevada, la temperatura tiene que ser baja para que haya vida. Y si la humedad es muy baja, la temperatura tiene que ser alta. En segundo lugar, para la preservación de la vida en el planeta tenemos que tener garantías de contar con un escudo de protección contra la basura espacial. La basura espacial está proliferando de manera exponencial. Y ya vimos hace pocas semanas atrás la caída de un cohete chino que pesaba 22 toneladas que podría haber caído en nuestro país. Afortunadamente cayó en el mar. Pensemos simplemente que los dinosaurios desaparecieron por la caída de un meteorito. Eso dice la ciencia al menos. Segundo objetivo que plantean estos científicos es la sustentabilidad del planeta y la preservación de su atmósfera. Debemos evitar el agotamiento de los recursos naturales no renovables y al mismo tiempo hacer uso intensivo de los que sí son renovables. Por ejemplo, energía eléctrica proporcionada por el sol, calor solar. Preservar la flora y la fauna, la calidad del ambiente, la mantención de la composición de los gases de la atmósfera. Poca gente sabe, o debiera saberlo, pero que el 99% de la atmósfera está constituido por solo 2 elementos. Nitrógeno el 78% y oxígeno el 21%. El otro 1% tiene el resto, que también son vitales, desde luego, pero sin nitrógeno y sin oxígeno no habría definitivamente atmósfera. Ahora, ¿cuál es el problema del nitrógeno? Que es difícil de estabilizar, de fijar, es muy volátil. Y desde luego se están desarrollando muchas técnicas que ya están en uso y que son eficientes para preservar la fijación del nitrógeno en la atmósfera. Respecto a los gases menores, entre los cuales está el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, pero es vital. Sin embargo, es responsable del calentamiento global. De modo que tenemos que actuar para evitar este calentamiento global. Y en tal sentido, lo que proponen estos científicos es la desalinización del agua de mar, que ya es bastante efectiva y real en muchos países. En el nuestro está en forma incipiente, pero debería desarrollarse. Y la carretera hídrica que permite transportar agua de donde hay en exceso a lugares donde hay déficit. Al respecto, tiene el tema de la salud, y digo al respecto porque el agua potable es esencial para la vida de una población. Hay que saber que de toda el agua del planeta solo el 3% es agua dulce. Y que la mayor parte de este 3% está en forma de nieve o de hielo. De modo que el recurso hídrico
al que hice mención anteriormente, es muy importante. Tenemos que avanzar en la informática de la salud a objeto de abandonar el concepto de talla única. Todos los individuos somos diferentes. Los datos médicos que se consignan en los distintos exámenes son de estadística. Podemos tener variaciones significativas de uno a otro. De modo que la solución que proponen estos científicos es avanzar hacia la medicina personalizada, la cual se logra mediante una combinación entre la información genética y los datos clínicos del paciente. Es decir, un traje a la medida. Tenemos que trabajar o pensar que trabajen, quienes sepan cómo hacerlo, en tecnologías para permitir crear elementos que imiten a las células nerviosas que han sido perdidas o que están dañadas, y que son aquellas que nos hacen caer en demencia, que nos quitan la vista, que nos quitan la audición, que nos hacen inválidos. Es perfectamente posible pensar en la solución del caleco que tantas veces se usa en las casas antiguas donde hay que poco menos que demolerlas para reemplazar el sistema eléctrico y que simplemente conectan un cable por fuera entre el punto de captura de la energía hasta el punto de consumo. Nosotros perfectamente podríamos pensar, en forma metafórica, por supuesto, en un cable que lo enchufamos en una neurona y lo llevamos al músculo que esta neurona activa. Desde luego, hoy día la miniaturización y la microelectrónica y desde luego todos los procesos inalámbricos van a permitir que este transporte energético no sea tan grotesco como el cable Caleb. El último punto al cual se hace mención en este informe es el relativo a la seguridad. Y hablan de la seguridad nuclear. Hoy día apretar el botón rojo que provocaría una estampida nuclear está al alcance de muchos locos que están gobernando países en este momento en el mundo. Y es un peligro evidente. Entonces el tema de la seguridad nuclear es clave, fundamental, y uso la palabra clave porque va a requerir claves de acceso y no llegar y apretar un botón. Tenemos que proteger el ciberespacio para evitar la pérdida de información confidencial y de identidad, el robo de identidad. Hago mención a un caso dramático, en realidad, en que una banda amputaba dedos de sus víctimas para usarlos con los fines de aplicar las huellas digitales en cuentas bancarias y otros menesteres de esa naturaleza. Tenemos que buscar nuevas formas de protección del ciberespacio. Y por último, la seguridad ciudadana, tema que ya abordé en alguna ocasión, de modo que no lo repetiré en esta charla. ¿Con qué herramientas contamos? Educación sobre bases culturales. Es decir, entender que la cultura es saber vivir conforme a los tiempos y no es poseer información. El que lee el Mercurio no es culto. Puede serlo, pero no por leerlo es culto. El que sabe vivir es culto, aunque no lea el Mercurio. La investigación y el desarrollo deben nutrirse además con la innovación. Entender el rol que el sector industrial tiene con relación a los centros de investigación. La industria gana con la venta de sus productos, pero se nutre del conocimiento que se genera en los centros de investigación. De modo que el nexo para crear este círculo virtuoso es que parte de las utilidades del sector industrial o productivo en general alimenten a los centros de investigación para que estos a su vez provoquen innovación que va a mejorar el resultado en el nivel de la empresa. Esto es un círculo virtuoso, una cadena, win-win, todos ganan. Vamos a tener desarrollos importantes en robótica, en miniaturización, en impresión 3D y 4D, que va a incorporar esta última, el factor tiempo, al factor geométrico de las 3 dimensiones. Por eso 4 dimensiones. X, Y, Z, que definen el espacio tridimensional, más tiempo. ¿En qué consiste esto? Que van a poder fabricar un órgano artificial, por ejemplo, que va a tener dentro, como las píldoras retard, materia que va a ir haciéndolo crecer en el tiempo. De modo tal, por ejemplo, que si alguien tiene
una falla cardíaca y requiere un trasplante, se le hace un corazón a su medida de su edad en ese minuto. Imaginemos que estemos hablando de una persona de 20 años, que tiene un corazón que no ha llegado a su edad adulta. Se le va a poner un corazón construido con impresión 4D, que va a tener una vida de 80 años, digamos, pero que va a partir de un tamaño de 20 y que va a llegar al tamaño de 100. Esa es la impresión 4D que va a ser realmente un boom dentro de la prolongación de la vida del ser humano. La pregunta es, ¿cómo se hace todo esto? Y lo que recetan los científicos es que hay que adecuarse al cambio, que hay que privilegiar a los creadores por sobre los operadores, reforzar los conocimientos de ciencia básica desde la primera edad escolar, navegar con discernimiento en el mundo de la información, aprender el concepto de topología y de redes neuronales, optimizar el desplazamiento físico, cosa que la pandemia ha logrado. Yo he evitado movilizarme 2 horas diarias para ir a mi oficina y trabajo desde mi casa. Los colegios deben estar cerca del hogar. El lugar de trabajo que hay que ir debe estar cerca del hogar. Debemos ubicar a la población en relación a su actividad. Hay que incorporar la educación a distancia y el autoaprendizaje. Hay que tener comportamiento ético y aprender y enseñar a respetar el medio ambiente. Muchas gracias y será hasta la próxima ocasión.